Muy buenos días, bienvenidos al directo. ¿Cómo estáis todos preparados para esta practice de MotoGP? Ya, vamos, chicos. Acá está acabando Moto2. Poco grip en pista, atención, poco grip en pista y clasificación del FP1 rarita. Vamos a verla porque no es muy... Hay que esperar a este practice como siempre. Vamos con la gente del chat, vamos con el loguito. El Mundial al Rojo, Javier Pomares, ahí está P1, Javier Pomares, el Mundial al Rojo, aquí está, bienvenido al directo, buenos días. P1 para ti, P2 para Antonio, enhorabuena Antonio, P2 para ti. Y P3 para Avi Vicens, salutacions a tothom des de Tors. Avi Vicens, bon dia, Avi Vicens. Pues bueno, aquí estamos. Hola, Carlas Salvans, bon día. Hola, Minorusus, bon día. Hola, Marc ZX9R, bon día. Buenas noches desde Cuba, Michael, ¿qué pasa, tío? Mateo, Digia. Fea caída Sasaki en Moto2. Hola, Javier, ¿qué tal? Javier M, muy buenas. Lolo Vespas, ¿qué pasa? Danilo Musi, buen día, Luis, atento desde Paraguay, buenos días, ¿qué tal? Alejandro Villar Alonso, buenos días. Zoro Nightmare, buenos días. ¿Qué tal, Michael? ¿Qué tal, Michael? ¿Qué tal? Salvador Camarena Ferrando. Muy buenos días también a todos. Bienvenidos al directo. Bueno, vamos con la clasificación del FP1 porque... resultados. Ha sido rara, hay que esperar aquí porque unos son montoneumáticos, otros no. Como siempre hay cosas raras. Lo que sí que es cierto que bien se han apresurado a decir que Pecco ha montado neumáticos en los medios, ¿no? Que lo he visto, monta neumático. Es la primera vez que veo que, creo que es la primera vez, no sé si alguien habrá visto alguna otra cosa, que... Ahí, ¿dónde estamos? Estamos con lo del... Noticias. Bagnaia pasa el... Ahí no está. Bagnaia pasa el marco, marca el paso, madre mía, marca el paso en el arranque del Gran Premio de Malasia. Pecco Bagnaia intercambió papeles con Jorge Martín. Es que ahora lo explicamos un poco. Y decide montar neumáticos nuevos al final de la primera sesión del fin de semana para marcar el mejor tiempo. Hombre, no sé si para marcar el mejor tiempo, pero mucha gente ha cambiado neumático al final de la primera sesión porque la pista no está bien. Y muchas veces, cuando vuelves a salir a pista, necesitas montar el neumático nuevo, que no es el caso de Pecco, para ver la diferencia que has hecho de moto, ¿no? Casi todos han cambiado neumáticos. Quizá el titular sería Jorge Martín y Marc Márquez. Jorge Martín y Marc Márquez y Bastianini, creo también, son los que no han cambiado neumático y han mantenido el neumático duro trasero en la primera sesión. Todos los demás han cambiado neumático o otro duro nuevo, porque muchos han salido con el duro trasero nuevo, y en el caso de Pecco y alguno más con el medio trasero nuevo, ¿ok? Que es el blando, sería el blando, ¿no? El medio trasero, solo hay el medio y el medio y el duro. Y si montas el medio es que es, ¿vale? Pero no ha sido un tema ataca, ha sido una sesión continua de vueltas. Pero eso sí, el neumático más blando y tal. Pero Jorge Martín es lo que suele hacer Jorge Martín siempre, y no lo ha hecho esta vez. Ha hecho la táctica de Pecco y Pecco ha hecho la táctica de Jorge, o sea que están ahí embarcándose. Ojo a esto, chicos, ojo a esto. No sé si me van a capar o no el canal, pero he visto algo que me he quedado flipado también este FP1, que vais a alucinar con esto. Atención a esto, ¿eh? Atención, Pecco, Jorge se va a perseguir a Pecco Bagnaia. Esto no me lo esperaba. Y no sé lo que es. Y ahí Grasili le dice a Taradochi que te calles. No digas nada. Porque el año pasado ya sabes lo que pasó, ¿no? En Valencia, ¿no? Así están las cosas.
en MotoGP. Así están las cosas en MotoGP. O sea que vamos a ver qué es lo que pasa ahora en este practice. Pero bueno, vamos a ver cómo está la pista. Parece que no está muy bien. Después de las lluvias y tal, hay que ir poniéndose a tono. Se han quejado los pilotos de Moto 3, los pilotos de Moto 2 han caído bastante, han habido bastantes caídas en Moto 2. Y vamos a ver cómo está ahora en esta sesión de practice. Vamos otra vez con la clasificación porque es llamativa, pero es irreal, ¿de acuerdo? Porque los tiempos han sido bastante lentos. Por ejemplo, el tiempo que ha hecho Iannone, sí que ha hecho un buen tiempo con el neumático nuevo que ha montado, pero cuando sale de la pista ya bastante perdido al principio, ¿no? O sea que hay que esperar a ver cómo se pone todo, pero ha sido una buena reacción de la gente al ver a Iannone P9, arriba, top 10, pero yo repito, voy a esperarme porque no sé si esto va a aguantar así, o otros pilotos van a hacer cosas diferentes, y la realidad la vamos a ver ahora, como siempre, en el practice. Tenemos aquí la clasificación, Bagnaia, Viñales, Bezzecchi, todos con neumáticos diferentes. Creo que Viñales no sé cuál ha montado detrás, creo que también un medio, no sé, no está en la data, pero Bezzecchi y Miller han montado duros, nuevos traseros. Acosta también. Martín es el primero que no. Martín ha bajado al 2004 al final de la sesión, cuando han ido poniéndose a tono. Han empezado todos bastante lentos, y al final Martín, con el neumático usado, ha hecho ese tiempo al final, y Pecco ha hecho ese 58.7, ¿de acuerdo? Pero, repito, esto va a cambiar ahora porque todo está poniéndose en su sitio, tanto el asfalto como los pilotos y las motos. Ahí está Alex Márquez, que también ha cambiado neumático, Quartararo, que también ha cambiado neumático, Iannone, que también ha cambiado neumático, Augusto Fernández top 10, o sea que no, es una clasificación que no es real, básicamente, porque Augusto Fernández top 10, Nakagami 11 y Márquez 12, no es muy real esto. O sea, podéis hacer portadas de bromas, pero hay que esperarse porque Márquez no lo ha hecho mal con el neumático usado tampoco. Está bastante bien, está bastante cerca de Martín, que ha hecho, bueno, 3 décimas de Martín con ese neumático usado, y Martín es la referencia, básicamente, o sea que no está mal. Y a esperar Morbidelli. Morbidelli es uno de los que ha hecho bien porque ha dado muchas vueltas a los neumáticos, muchas vueltas. Y me ha sorprendido porque ha dado muchas vueltas con este neumáticos, cosa que yo creo que es un error, porque no me... Mira, la imagen de Jorge siguiendo a Pecco. Oye, esto es un error, ¿eh? Están pasando la imagen otra vez de Pecco de Jorge siguiendo a Pecco, así en plan descarado. Y Pecco se va. Pecco se ha parado y se ha ido Jorge. Oye, vaya imagen, tío, no me ha gustado nada, ¿eh? Hostia, no me ha gustado nada, ¿eh? Atardozzi habla con... Bueno, pues ahí tenemos la clasificación. Es que estaba viendo la imagen de Tardozzi hablando después con Pecco Bagnaia, ¿sabes? Así que no me ha gustado nada, ¿eh? Este rollo no me lo esperaba, no, porque Martín estaba en otra situación, ahora estaba más concentrado y tal, y hacer esto, tío, no sé, vamos a verlo. Bueno, pues chicos, madrugando Luis, ¿dónde se disputará el último Gran Premio? Hombre, se va a disputar en principio en Cheste, o sea, ya lo hemos hablado, pero que lo digan rápido que quiero ir. Mira, os voy a decir una cosa, mira, hasta el lunes que baje todo todo el boom del caos y todo lo que está pasando, no van a decir nada. O martes, cuando bajen, cuando todo se calme, van a decir, lo hacemos. Si lo dicen ahora va a quedar un poco mal ante la situación. Entonces se van a esperar. Mira, ahí está con los delanteros. Sí. Vale. Debería centrarse en correr, que es lo que mejor sabe hacer, y sí que le sale bien. Es que, mira, totalmente, tío, Michael, es que cambiar la táctica ahora es un riesgo. Hasta ahora ha llegado aquí líder. Y tiene ritmo para ganar y para hacer segundo. O sea, no sé a qué vienen estas tácticas ahora de Martín, no lo sé. Pero bueno, él lo sabrá, ya lo explicará ahora después del entrenamiento, cuando hagan declaraciones, ya lo explicará. A ver qué nos cuenta Jorge Martín. Pero ha sido muy feo esa imagen, ¿eh? O sea, no sé.
Muy fea ha sido esa imagen. No, ya estaba jugando, no, ya estaba jugando Martín. Ya estaba jugando Martín. Es que, claro. Se están partiendo de risa, ¿eh? En el box de Ducati con lo de Jorge. Y esto, mira, ya es algo bueno, para plantearse las cosas diferentes. Bueno, atención, que empieza la sesión, chicos. Vamos a ver. Vamos con el crono. Voy a poner el crono arriba para que podáis sincronizar vuestro tiempo con el mío. Ok. Ahora vamos a ponerlo. Acaba de empezar la sesión. 59 minutos ya para que acabe. Vamos, vamos. Os voy a cantar neumáticos ahora mismo. Vale, ahí tenéis, chicos, ahí están los pilotos en pista, 59 minutos 41 segundos y vamos con el crono. Joder, un momento, ¿eh? Mira, ya está, perfecto, ha quedado. Vale, vamos chicos, vamos, 59, 58 minutos, ya pilotos en pista. Os canto neumáticos, atención, blando delantero, medio trasero es la opción que más se está viendo. Blando delantero, medio trasero es la opción que más se está viendo. Casi todos los que veo son nuevos. Todos los neumáticos que estoy viendo ahora mismo son nuevos en parrilla, a excepción de Iannone, que mantiene los de la mañana, el blando delantero y medio trasero que ha utilizado para hacer el tiempo esta mañana. Y atención, Bagnaia, que no tiene ahora mismo neumático, información de neumático. Esperar que nos den la información del neumático. Ahora sí, Bagnaia igual, se mantiene esta mañana el blando y el medio. Ahora mismo salen todos los pilotos con los mismos neumáticos, a excepción de Pecco Bagnaia y Iannone y Viñales y Savadori y Raúl, que mantienen ese blando delantero y medio ya con 4 o 5 vueltas de la mañana. Atención, con 5 vueltas de la mañana esos neumáticos. Vamos con Marc Márquez en pista. Marc Márquez está aquí en imagen ahora, rodando aquí en Sepang. Vamos a ver cómo se le da este circuito a Marc, un circuito que siempre se le ha dado bastante, bueno, no muy fuerte, no muy bueno para él. Tampoco hay que decir mal, yo creo. Mal tampoco es la palabra, porque aquí he ganado muchas veces con la Honda también. Pero ahí está parándose Marc Márquez, la imagen del su box, mirando lo que está haciendo Marc, está parando. Ahora vuelve a arrancar. Marc Márquez. A ver qué ha hecho. ¡Ay, qué raro! Bueno. Márquez ha tenido un susto entrando en un cambio rasante de derechas. Se le ha movido la moto atrás. Me ha parecido exactamente lo mismo. Atención a esto que ha pasado con Márquez, ¿eh? Lo mismo que le pasó en Portimao con la moto, ¿eh? Ojo el setup de Márquez aquí, ¿eh? Ese fallo que tiene, perderla así detrás el cambio rasante, a ver si va a tener que tocar algo de la moto, porque eso ha sido un susto bastante feillo, ¿eh? A ver si Marc no puede, tiene que tocar algo, ¿no? Ahí está Martín, ya con eso neumático. Van a empezar a pasar vueltas, no hay nadie todavía con tiempo. Aún no hay nadie con tiempo. Está hablando de Pedrosa, hoy en Dazón.
Bueno, Bañaya, Zarco, Marini en imagen. Aquí tenéis las... Bueno, ahí está Marc Márquez que pasa por meta. Ahora van pasando tiempos, 2 minutos. Sale Rins, tiempos lentos, van lentos. Nadie está apretando todavía. Primera vuelta. Ahora está hablando Paul Espargaró también. Está hablando otra vez de KTM. Vale, pues Pedro Acosta lleva el apéndice aerodinámico delantero tan feo que no nos gusta en el guardabarros delantero, ¿ok? Bueno, está hablando sobre el apéndice aerodinámico delantero. Ahí está Acosta en imagen, Martín marcando el ritmo, Quartararo marcando el ritmo, Cerca marcando el ritmo, Acosta marcando el ritmo. Ritmos de 59 altos, todavía caída de Brad Binder. Atención, caída de Brad Binder. Acaba de caer Brad Binder al principio de la sesión. Vamos a ver si dan repetida la caída de Brad Binder. Están viendo la imagen de cómo recoge la moto. Atención, es on board. Arrastrón, derechas entrando y arrastrón. Arrastrón, bueno, casi todos son arrastrones las caídas en MotoGP, básicamente todas son arrastrones, cosa que nos alegramos, por cierto. En la curva 4 ha perdido el tren delantero, dice Dani Pedrosa. Ahí está Jorge Martín. Oye, Martín se le ve on fire, ¿eh? Se le ve ahora sí que on fire a Jorge Martín. 59, 58, no, ya está en 58 Jorge Martín. Ya está en 58 Jorge Martín, 58.9 para Jorge, con estos neumáticos nuevos de entrada. Acosta, Miller bajando tiempos también todos ahora, 59 ceros, 59 1, Acosta, 59.2 Quartararo, 59.3 Marc Márquez, Zarco 59.2 que supone a P4, Márquez que ahora viene bajando el tiempo en su sector 1 para ponerse también arriba, Marc Márquez. Ahí está Jorge Martín, detrás de Bastianini. Jorge Martín detrás ahora de Enea Bastianini. Ahora Pedro Acosta. Bueno, chicos, están poniéndose a tono todos. Las últimas vueltas van a ser, los últimos minutos van a ser brutales. Vamos a ver cómo está la pista. Ahí está Jorge Martín. Qué buena trazada que ha hecho detrás de Bastianini. Ahí está Marc. Ahí Marc aún no está muy acoplado, está yendo lento ahora Marc. Se le ve un poco desacoplado de la moto a Marc. Y Jorge está en modo martillo, el tío le molesta a todo el mundo en pista, ¿eh? Ahora Martín corta, tiene pilotos delante. Martín ha cortado, Acosta viene ahora también cortando gas, Jack Miller también ha cortado gas. Ahora viene Alex Márquez más rápido. Por atrás, Jack Miller corta también gas. Se pone detrás de Pedro Acosta, parece Jack Miller. Ha visto a Pedro Acosta y se ha quedado con Pedro. No ha seguido tirando. Ahí está Morbidelli. También, que ha hecho una buena sesión por la mañana. Ahora viene también en rojo Morbidelli. Quartararo viene ahora el sector 1 muy rápido. Quartararo viene menos 2 décimas en el sector 1. Fabio Quartararo. Ahí está Morbidelli. El rojo sector 2. Y caída, tío. Atención de Aleix, ¿no? Que Aleix Espargaró se va al suelo en la curva 9 ahora mismo. Aleix Espargaró. Madre mía, ¿cómo está esto, no? ¿Cómo está el asfalto, no? Morbidelli que se pone P4 con 59.1. Quartararo que sigue en rojo. Marc Márquez que... Marc Márquez que ha pasado, tío. Ah, 2.02. Marc Márquez ha ido lento, empieza otra vuelta. Pensaba que había parado. Oye, pues el sector 1 Marc lo hace bien. Y luego no sé qué pasa. Morbidelli sector rojo otra vez.
Arrastrón, las lentas, tío. Las lentas están dejando a los tíos, pero con problemas, las lentas. La 9. Ahí viene Mark. Atención, no quitéis la imagen de Mark, por favor. Vamos a ver cómo está pilotando Mark. A ver, Mark. Se va fuera un poco aquí, casi. Ay. Ahora viene más rápido. Pierde mucho en el sector 2, Mark. Es un circuito muy importante para ver a Mark con la Ducati aquí, ¿eh? Es un circuito de los que más le han costado siempre, ¿eh? A ver. Freno izquierda aquí. Derecha. Cambio. Viene Miller rápido. Viene Martín rápido ahora también. Mark ha perdido 3 décimas en el sector 2. Hostia, un Boar no, tío. Un Boar no se ve nada, hombre. Nada, quitan a Márquez. Quitan a Márquez. Ha perdido también 3 décimas. Ha perdido otra décima más en el sector 3. Ya no va naranja. Y pierde otra décima en el sector 4. 59-3 para Márquez en esta vuelta que estaba viendo On Board. 59-3, 59-8 de Jorge Martín con estos mismos neumáticos, con neumáticos nuevos para los dos, blando delantero, medio trasero. Ahí está Marc. 0-3, 0-4, 59-3. Ahora viene Quartararo rápido también, el sector 2. Miller ha hecho una vuelta rápido. Se van a pit lane Morbidelli, que también está siendo bastante rápido Morbidelli. No aparece Bagnaia por aquí, está ahí abajo, a ver qué está haciendo Pecco Bagnaia, pero no aparece por la clasificación de momento. Está por ahí abajo, a ver qué hace Pecco. Ni Pecco ni Bastianini, está Bastianini P9 con 1.59.6. Están siendo lentos los pilotos de Lenovo. Ahora mismo vamos a esperar a ver qué están haciendo, ¿no? Porque ahora mismo es como... Ahí está Quartararo. Ahora, Quartararo vamos a ver, no sé, llegar al sector 3 bien y al sector 4 perderlo todo, que son las dos rectas, al sector 4, ¿eh? Así que vamos a ver si lo solucionan en Yamaha esto, porque va a ser complicado, ¿eh? Martín viene otra vez. Buah, Martín viene rapidísimo. Aquí Quartararo perdiendo 3 décimas en el sector 4 ahora. Martín viene muy rápido en el sector 1. También viene rápido en el sector 2. Ahora viene a costar rápido en el sector 1. No tanto en el sector 2. Así, ¿eh? Vale, vale. Gracias. Joan Soba, gracias, Joan. Bueno, pues está Martín, otra vez, está fuerte Jorge Martín, tío. Viene el sector 3 en rojo otra vez, Jorge Martín. Viene marcando el paso, con neumático blando delantero, medio trasero nuevos, Jorge Martín, con 5 vueltas y marcando ya 59-5 en esta vuelta. Y atención que va a ir al 58 alto en esta vuelta, si no pierde, está en boxes Pecco Bagnaia. Ahora viene bajando a Jorge Martín, el sector 3, vamos a ver, está en 59.8 y 58.9 para Jorge Martín en esta vuelta. Sigue debajo del 59, con el neumático nuevo, ¿eh? Ahora viene Quartararo también mejorando su tiempo en el sector 3. Viene mejorando Quartararo su tiempo en el sector 3. Ahí Jorge Martín, entrando a meta ahora. Atención, Jorge Martín. 58.9 para Jorge Martín. Está bien, ¿eh, Jorge? Bueno, pero ya lleva 2.58 saltos, ¿eh, Jorge Martín? Ahí Lamboard. Pecco está en boxes. Debe estar afinando cosas de la moto. La GP24, para que tengamos una idea todos, ¿os acordáis que el año pasado Aprilia le mojó la oreja a Ducati en Silverstone y en Barcelona? ¿Os acordáis, no? Tenían el hándicap de los circuitos rápidos, de ser más competitivas en los circuitos rápidos. Y eso es la mejora que han hecho. En los circuitos rápidos,
la moto va mejor. Ok, Barcelona ya se vio como arrasaron en Barcelona. Bueno, está viendo en todos los circuitos rápidos. Y aquí pues yo creo que va a ser así, va a ser un paso adelante respecto a otros años. O sea que estoy totalmente de acuerdo que las GP24 volarán y coparán la primera fila y el resto a joderse y aguantar, ¿no? Es la teoría, ¿sí? Yo creo que se puede cumplir perfectamente, ¿eh? En este circuito. Porque el año pasado aquí la GP23 le costó, ¿eh? Aquí Alex Márquez y tal, con las 22 iban muy rápido. Y las 23 aquí les costó el año pasado. Vamos a ver qué hacen Márquez y el resto de GP23 y Iannone, que Iannone debe estar ahora en la cola. Vale, Jorge Martín, otra vuelta más. 59.4 para Martín. 7 vueltas en 59 bajo, 58 muy alto. 59 abajo es el ritmo. Y Martín, que corta, ahora sí corta Martín. Están en pit lane Jack Miller, Pedro Acosta, Morbidelli, Johan Zarco. Todo el mundo en pit lane menos Jorge Martín, que está ahora creo que se irá a boxes. Bagnaia lleva reto en pit lane. Es que Bagnaia ha dado 6 vueltas. No, 4 vueltas ha dado Pecco Bagnaia, ¿eh? Pecco ha dado solo 4 vueltas y Martín ha dado 7, ¿no? 6 vueltas Jorge, bueno, 7 vueltas Jorge Martín. 6 para Jorge, 4 para Pecco, que está en boxes. Iannone está para atrás, está con 2.01, abajo del todo Iannone. Esta mañana la clasificación de Iannone, ya sé que a muchos les hace ilusión, pero hay que esperar. Cuando se ponga el nivel a tope habrá que ver cómo está Iannone, ¿eh? O llueve o las carreras este fin de un trenecito, dice Antonio. Bueno, trenecito y estirado, ¿eh? Este circuito no es de ir en grupo, ¿eh? Yo creo. O sea que va a ser una carrera, creo, ¿eh? Estirada, larga, con distancias grandes entre los pilotos. Creo, ¿eh? Creo. A menos entre Jorge y Pecco quizá no, pero... Ahí está Morbidelli. Ahí Martín, perdón. Ah, no ha cortado Martín, no ha cortado. O sí, ha cortado o no ha cortado. ¿Se va para pit lane o no? Ahí Márquez en imagen. Oye, Márquez está muy calmadete hoy, ¿eh? No sé si no le están saliendo bien las cosas. Está P7 Marc con 59.3. Y las imágenes que se han visto, sinceramente, no se ha visto un Márquez cómodo, ¿eh? Esos fallos, esos movimientos en la moto, los cambios de dirección. No se ha visto un Márquez atacando, más agresivo con otras carreras que se ha subido a la moto y le ha ido bastante bien desde el inicio. Aquí ya se va para pit lane Jorge Martín. O sea que vamos a ver. Bueno, ahora está todo el mundo parado en boxes. 43 minutos. Ahora van a empezar a hacer cambios ya en moto para acabar de afinar, para poner las cosas en su sitio y a ver esta segundo run qué tiempos se marcan, porque va a ser el momento en el que veamos ya los ritmos que tienen cada uno, ¿eh? Hostia, vaya caídas. Vaya caídas. Bueno, está Jorge Martín. Vamos a ver qué gesticula Jorge Martín, que está gesticulando Jorge Martín, a ver qué dice. Bueno, no gesticula. Ah, levanta la mano ahora, no. Ahora bebe agua. Pues no hace ningún gesto ahora mismo. No podemos deducir nada porque no está gesticulando Jorge Martín. Sale Joan Mir. ¿Cómo están las ondas Yamaha? Pues ahora mismo una Honda quinta, una Yamaha sexta. Pero yo repito que aquí vamos a ver esto diferente de aquí unas vueltas, ¿eh? No me cuadra mucho las Ducati rojas ahí tan abajo, Bastianini noveno y Pecco abajo del todo también, o sea que... Mira, sale Pecco, sale Bagnaia, atención, sale Pecco Bagnaia, que tiene Martín arriba de la clasificación y él está abajo. Vamos a ver qué hace Pecco Bagnaia, qué neumáticos usa Pecco para esta segundo run. Parece que mantiene neumáticos Pecco Bagnaia, ese blando delantero con 9 vueltas, ese medio trasero con 9 vueltas, Pecco Bagnaia. Y vamos a hacer el seguimiento a Pecco en esta vuelta, a ver si espabila y se pone a nivel ya de Jorge en esta sesión para empezar a marcarse 1-1 el marcaje de los dos, la revancha, marcaje. Run 2 de Pecco Bagnaia. Pecco Bagnaia en pista, final de recta, derechas, la 1. Zona lenta.
Ahí está Marini. Bueno, pues Izaskun ha dicho que estaban hablando con el técnico de Michelin, los de Ducati, y a ver si mantienen neumáticos. Parece que sí. Aquí de momento nos dicen que sí, pero a veces tardan unos segundos en cambiar la opción de neumáticos en el panel. Así que vamos a esperar unos segundos a confirmar que Pecco vaya con el blando delantero y medio trasero usado con 9 vueltas que he usado esta mañana y esta primer run de esta sesión. Pecco Bagnaia en pista. Vamos a ver el ritmo que tiene, porque Jorge está liderando con tiempo, pues yo creo que se le ve bastante cómodo a Jorge Martín. A esperar que se acelere esto, porque a veces luego se acelera y cambia las cosas, y de momento Martín está con 58,9, pero tenemos que ver si sube el nivel con otro piloto Ducati, Pecco o Bastianini o Marc, y esto empieza a cambiar. De momento lidera Jorge, esperando que reaccionen Bagnaia, Bastianini y Marc Márquez, que está P7 ahora mismo, por delante de su hermano Alex Márquez, P8. Ahí está Binder, el casco de Maverick. A ver, Bagnaia, si confirman neumáticos. Pues sí, yo creo que ya está confirmado. Pecco Bagnaia, blando delantero, medio trasero con 10 vueltas, llevaba 9 y ahora le cuentan 10 vueltas ya al neumático de Pecco Bagnaia, que empieza vuelta Pecco. Vamos a ver cómo está. Ahora está pasando, bueno, empieza vuelta. Ahora va a empezar vuelta Pecco Bagnaia, tiene ahí a Zarco detrás. Ahora la imagen de Jorge Martín con el casco, no, no. Ahora, venga, vamos a ver. Pecco Bagnaia empieza vuelta, tiene enganchado a Johan Zarco detrás, con la ondita. Frenada final de recta para Pecco. Frena mejor que Zarco. Le ha sacado unos metitos a Zarco en la frenada. Ahí está Pecco. Uy, ese cambio de Pecco. No ha sido muy fluido ese primer cambio de dirección de derecha a izquierda, ¿eh? Uy. Ahí está Bagnaia. Vamos a para el sector 1. Mastero 2, el sector 1. Viene Mastero 2 en el sector 1, o sea, no es rápida esta vuelta para Pecco. Bueno, es la primera que sale después de ese parón. Ok. Tiene detrás a 2 pilotos. A Augusto y a Zarco. Lo de Zarco no es para chupar rueda, es para ver la Ducati cómo funciona. Se ponen detrás y van a ver la Ducati cómo funciona la Zarco, ¿eh? Más 0,4, 2 décimas más. Está perdiendo 2 décimas por sector a Pecco Bagnaia en esta primera vuelta, después de boxes. Zarco cómo se acerca a la frenada desde atrás, qué bonito. Qué bonita esta grada. Este circuito a mí me encanta, tío. Esa grada lo define perfectamente. Ya ves esa grada y te pone un poco, ¿no? Hostia, ese pack, ¿no? Hay Zarco que sigue a Pecco un poco más lento que Pecco. Está perdiendo una decimita más que Pecco, o 2. Está Jorge Martín mirando los monitores. 2 décimas más. Va perdiendo 2 décimas por sector Pecco Bagnaia en esta primera vuelta que está haciendo después de hacer cambios en su moto. Y ahora va a pasar por meta Pecco Bagnaia. Wow, Augusto, qué mal ha entrado ahí Augusto. Pues pasa por meta para Pecco y va a marcar, atención, 59,5 Pecco Bagnaia. 59,5 con neumáticos con 10 vueltas Pecco Bagnaia y sigue rodando en pista. Se le cursa la moto a final de recta, pero entra y esta vuelta ya va una décima más rápido en el sector 1 que la vuelta anterior, mejorando una décima de la vuelta anterior en el sector 1. Aquí el cambio de derechas ha sido un poco más fluido. Ahora sale Jorge Martín. Atención, que sale Jorge Martín. Pues otra décima más que gana en el sector 2. Pecco ahora viene más rápido en esta vuelta. Va a quedar, parece que va a quedar más cerca de arriba. Se va a poner top 5 o así, si sigue así. No, top 5 no. Sí, más o menos. A ver, sector 2 de Pecco, una décima más que pierde. Antes perdía 2 décimas por sector, ahora está perdiendo una décima por sector. Décima larga, décima y media por sector. Zarco que sigue detrás.
Ha hecho 2.00 Zarco detrás de Pecco Bagnaia antes. Zarco lleva neumáticos con 7 vueltas. Ahora Pecco vuelve a perder 2 décimas en el sector 3. Ha perdido 3 décimas en el sector 3. Pecco Bagnaia. No está fino, no está fino, Pecco, no está fino. Y Jorge está tirando arriba. Y vuelve a salir Jorge Martín. Atención, Martín, atención, que ha cambiado el neumático delantero, ¿eh? Jorge Martín acaba de salir a pista con un medio delantero nuevo. Ha quitado el blando Jorge Martín. Y esto es un paso importante. Esto es para ya ponerse en modo martillo, ¿eh? 59.5 para Pecco, que no mejora su tiempo, lo mejora por milésimas, pero no le da para escalar posiciones. Ha perdido los últimos 2 sectores. Y Jorge Martín ha salido a pista con el neumático medio delantero, ¿eh? Nuevo, un neumático nuevo delantero medio para Jorge Martín, porque este blando le había quedado pues corto, básicamente, ¿no? Y ahora está con el medio delantero. Yo creo que es una buena opción ahora mismo. Quartararo ya hace tiempo que la lleva esta opción de medio delantero. Y ya tiene la moto a punto y ahora a buscar el ritmo de carrera Jorge Martín con el medio delantero. Bastianini ya también viene mejorando, pero las Ducati de nuevo están P9 y P10. O sea, tienen que hacer algo porque no puede ser que estén jugándose el Mundial aquí y estén tan atrasados, tío. O al menos ponen nervioso a la gente. Martinator sigue a lo suyo. Buenos días, Frasari, ¿qué tal? Forza Pecco. Hasta Jorge, final de recta. Empieza vuelta a Jorge Martín. Bastianini viene mejorando su tiempo en el sector 2. Pecco viene lento, Pecco viene lento, Pecco viene lento. Y Martín viene otra vez rápido. Ha montado su neumático nuevo delantero de Martín y el sector 1 ya va a 0-0, o sea que él ha puesto y ya funciona bien ese neumático. Sigue en el sector 2 a 0-0 Jorge Martín. Bastianini también ha montado su neumático medio delantero, ¿eh? Bastianini también ha montado su neumático medio delantero. Es que ese blando, en serio, por la tarde es como... Ahora habla Gino Borsoi. No se encontraba muy bien con el neumático delantero, dice Borsoi. Se le cerraba mucho en la última curva. Temperatura muy alta con respecto a esta mañana. Bueno, Jorge Martín, primera vuelta con neumático medio y ya viene en rojo en sector 3, ¿eh? Va a volar Jorge Martín con este segundo run, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo. Bueno, pues Jorge Martín ahora ha parado en el sector 4, no sé por qué. Ha parado en el sector 4 Jorge Martín. Se ha ido largo. Se ha ido largo en el sector 4. Se va a la grava Jorge Martín. Venía para hacer casi mejor tiempo ya en su primera vuelta con neumático medio y se ha ido largo. Algo no le ha funcionado en esa frenada. Bastianini ya viene mejorando el sector 3. Pero es una sesión, tío, muy, muy pobre. Este fin de semana esperamos mucho de este Gran Premio y está siendo un tostón ahora mismo. Esta mañana, ahora esta tarde, no está pasando nada, van lentos. Madre mía, madre mía. 58.9 para Jorge y primer vuelta con neumático medio y se va largo. Márquez no lo estamos viendo. Márquez lleva... Márquez 8 vueltas lleva Marc y está en 59.3 Marc Márquez. Debe estar trabajando un montón en boxes los pilotos, porque está la clasificación muy alterada, ¿sabes? No hay una lógica y es un poco esperar a que las cosas se pongan en su sitio para ver realmente cómo están todos. Pero ahora mismo está Bastianini, también viene lento. Al sector 4 Bastianini se le da para recuperar. Se va largo Bastianini, tío. Se va largo Bastianini también. Por Dios.
Mira, está Marc en imagen. Bueno, vale, vamos a ver a Marc. Vale, ahora, mira, se le ve más aplicado a Marc Márquez, ¿eh? Se le ve más agresivo. Ahora está tirando más fuerte Marc, ¿eh? Y tiene Pedro Acosta detrás. Pedro Acosta detrás de Márquez. Bueno, vamos a ver este run de Marc Márquez con Pedro Acosta. Que Pedro está detrás también aplicando. Se ha visto a Marc que está tirando a Pedro Acosta, ¿eh? Marc Márquez está ahora más acoplado a la moto. Y tiene detrás a Pedro Acosta. Ahora se ve la imagen de Pecco Bagnaia que entra a boxes. Algo no está acabando de funcionar. Pecco entra a boxes. Problemas, ¿eh? Problemas. Yanón está atrás, tío. Yanón está de los últimos. Yanón está ahora mismo penúltimo con 2.01, ¿eh? Penúltimo con 2.015 Yanón, ¿eh? Penúltimo, ¿eh? Ahí está Marc. Como entran ahí de largos, qué bonito, qué bonito. Ahí está Pedro, detrás de Marc. 59.8 para Marc ahora. Está Marc, final de recta de atrás, pasaba ahora meta. Qué bonita esta curva, me encanta. Ahí Marc, de izquierdas. 0.8. Y el sector 4, 0.9. Perdiendo una décima también el sector 4, 59.8. Ritmo de Marc, 59 alto. Con neumáticos con 9 vueltas. Marc Márquez. Bueno, caída para Viñal. Para Viñal. Aleix, otra de Aleix. Caída de Aleix. Otra vez en la 9. Segunda caída de Aleix en la 9. Atención, ¿eh? Segunda caída de Aleix en la 9. Otro arrastrón. No gira la Aprilia aquí, ¿eh? Bueno, pues Marc Márquez viene mejorando su tiempo. Ahora en el sector 2 también. Viene mejorando su tiempo Márquez en el sector 2. Con neumáticos con 10. Será la vuelta al 10 de neumáticos para Marc. Con este blando delantero medio trasero. Y vamos a ver si Pecco ha cambiado neumáticos. Porque yo creo que ha entrado a boxes. Algo no está funcionando. Y Pecco ahora se prepara para salir. Se pone el casco, creo. Marc viene mejorando el sector 1. Mejorando su tiempo al sector 2 para Marc. Alex Márquez también viene mejorando detrás. Alex Márquez también. Mira Marc aquí. Esa curva lenta, tío. Se va para las zonas de derechas. Ahí está Marc. Qué bonita esta parte del circuito. Ha perdido aquí mucho en este sector Marc. Madre mía. Aquí 0.5. Bueno, no ha perdido mucho, pero no va en su mejor crono aquí. Podía mejorarlo en el sector 4 Marc Márquez. Bueno, está en modo ritmo. Estamos en modo ritmo. 59 medios es el objetivo, 59 bajos. Y Marc está ahora en 59.5, 59.4. Este ritmo está en esos 59 medios. Vamos a ver si consigue cerrar esta vuelta en 59 medio también, Marc Márquez. 59.4 para Marc. Neumáticos con 10 vueltas y 59.4 para Marc, ¿eh? Ahora sale Martín otra vez. Después de ese error. Sale Martín a pista y está rodando rápido otra vez. Bueno, Pecco, ¿sales o no sales? Ahora le cambia los guantes, su hermana. Y Márquez otra vez perdiendo en el sector 2. Márquez perdiendo otra vez en el sector 2. 59.4 la vuelta anterior. Vamos a ver qué tiempo hace esta vuelta Marc. Ahora Martín vuelve a fallar en el sector 3. Martín se ha ido largo en el sector 3 otra vez. Venía rápido a ritmos de 59 bajos y se ha vuelto a ir largo en el sector 3 Jorge Martín. Algo no está funcionando en Martín. Bueno, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? A ver si va a ganar una KTM en este circuito, no una GP24. Está Miller y Acosta ahí arriba. Y Martín y Morbidelli. Zarco, P5. Bastianini, P6. Quartararo, P7. Marc Márquez, Alex Márquez, 8-9. Y Bezzecchi Crash. Bezzecchi Crash en la 15. En la de izquierdas, antes de la meta, ¿no? La 15 es la de meta, sí. La 15 es la de meta. Arrastrón y ¡pum! Arrastrón de Bezzecchi entrando a la recta de meta.
2002 para Marc. Ahora le ha ido mal a Marc esta vuelta. Y sale Bagnaia con neumático delantero nuevo, ¿eh? Atención, Pecco Bagnaia, neumático delantero nuevo. Mantiene el trasero Pecco Bagnaia y monta seguramente un medio delantero. Ahí está confirmado Pecco Bagnaia, medio delantero nuevo como Bastianini, como Jorge Martín. Ahora ya tenemos a los tres pilotos GP24 con neumático delantero nuevo, mientras Marc Márquez sigue con el neumático usado blando. Ahí en imagen lo tenéis a Marc Márquez, que ahora va a parar. Ha parado Márquez, ha cortado gas. Ahí está Martín. Viene otra vez rápido. Está Rondo Martín con este neumático medio delantero y no ha habido ningún momento en el que haya bajado tiempo en un sector. O sea, está siempre por encima de los sectores del neumático blando que ha usado en el antiguo RAN, ¿eh? O sea que este neumático en principio no le ha dado lo que esperábamos, ¿eh? A Jorge Martín, ¿eh? Ahora está a 0,1 décima en el sector 2. Cómo se abre aquí, qué bonito, qué bonito. 1 décima al sector 3, también para Jorge Martín. ¿Cómo se están comando el circuito, eh? Vemos las marcas de goma ya. Esto ya estará... ¿Cómo deja las marcas, eh? Qué bonito. Aquí la 14. Se va para la recta de atrás, Jorge Martín. Ahí está Bezzecchi. Se va para la recta de atrás. Y bueno, ahora viene rápido Martín, eh. Ahora viene rápido Martín. Viene rápido para hacer otra vez tiempos de 59 bajos. Con este neumático nuevo delantero medio. A ver Jorge Martín si baja de 59 o no. 59 bajo y atención. 58.9 se ha cascado el tío. 58.9 con 14 vueltas en el neumático trasero, Atención, 14 vueltas en el neumático trasero para Jorge Martín y se marca un 58.9, Ojo, Ojo. Esa es la referencia ahora mismo con 14 vueltas en el neumático para Jorge Martín, 58.9. Sí que es cierto que lleva el neumático delantero medio bastante nuevo con 6 vueltas, pero es un buen tiempo con la goma trasera que al final es la que te marca bastante el grip, ¿no? Ahí está Pecco en pista, ahora viene más rápido Pecco. No, viene lento, que va, viene lento Pecco Bagnaia, no está fino Pecco, no está fino, Vamos a ver, que ha apuntado el neumático delantero medio Pecco Bagnaia. A ver, que nos enseñan aquí. Los guantes de Pecco. Tiene una de guantes ahí, la hermana. Es como una manía. Esto de los guantes es como una manía. Tiene varios y elige los que... Esto es como cuando los tenistas están ahí con las pelotas de tenis que les dan, ¿no? Esta sí, esta, ¿no? Quiero esta, ¿no? Es un poco... Y ahora su hermana se ríe porque ha salido en imagen, ¿no? Los han pillado con los guantes. Tiene muchos guantes y él decide estos o los otros, ¿no? Y va eligiendo guantes. Es un poco, ¿no? Esas cosas que se hacen los pilotos, de esas manías, ¿no? Ahí Pecco en imagen. De momento. Esa zona Nieto Peluqui, que digo yo. Bueno, Márquez se quita el casco ahora. Bueno, vamos a ver esta vuelta de Pecco con el neumático medio, porque ahora acaba de pasar va a pasar por meta y se supone que en esta segunda vuelta empezará a tirar. Ahí está Marc. Qué bonita esta imagen, cambio rasante, tío. 56 grados a 70 kilómetros por hora para Marc Márquez. Bueno, Jorge Martín que para en boxes ahora mismo. Martín en boxes, Miller en boxes, Pedro Acosta en boxes, Morbidelli en boxes, Zarco que está en pista, Enea boxes, Quartararo boxes, Marc Márquez boxes, Alex Márquez boxes y Pecco Bagnaia boxes. Atención, no ha hecho vuelta Pecco, ha hecho una vuelta para calentar neumático, iba lento, iba 2 segundos en los parciales y se ha metido en boxes Pecco Bagnaia. No está funcionando algo. ¿Qué está pasando? A ver qué dicen Pecco, a ver, atención los gestos de Pecco. Nadie le dice nada, se va con Gigi, Gigi está encima de él, Gigi se sienta delante de Pecco, atención, Gigi está delante de Pecco y le está hablando a Gigi Dariña Pecco Bagnaia,
Otra vez la imagen del Gran Premio pasado con Gigi en primera línea de fuego con Pecco Bagnaia. A ver si pueden solucionarse su setup, ¿eh? Atención, Jorge gesticulando. Se va de atrás, dice. Bastante tranquilo Jorge Martín, por eso no se le ve nervioso en ningún momento. Se le ve mucho más tranquilo el box de Pramac que el box de Lenovo. Ahí está Fonsi. A ver, Pecco. Vuelve a salir a Pecco. Parece que no se quita el casco, no se quita los guantes. Está Gigi, sigue Gigi de línea delante de Pecco. Bueno, no quitéis esta imagen. A ver qué pasa. Pecco está mirando el monitor mientras habla. Ahí el director de Ducati. Van poniendo imágenes de Jorge y de Pecco para que veamos las diferencias de actitud que tienen los pilotos en boxes con el setup y con todo, ¿eh? Ahora Gigi se levanta y se va a ver la moto. Gigi se ha levantado después de hablar con Pecco, está delante de la moto y ahora habla con su mecánico. Ahora está hablando con su mecánico. Bueno, pues ahora Gigi están viendo cómo 4 o 5 mecánicos trabajan en la moto de Pecco. Vaya imagen, ¿eh? Vaya imagen de tensión ahora aquí en el box, intentando que la moto funcione a gusto y semejanza de Pecco Bagnaia. Pues ahí está Gigi con su ordenador portátil atrás, sin hablar, controlando todo. ¿Cómo trabaja este equipo? Ha llegado a Pecco, ha dicho lo que sea, todo el mundo se pone a trabajar y Gigi mirando. Ahí está el técnico de Pecco hablando por el micro. Está Viñales, Maverick Viñales, que ahora viene un poco rapidete en el sector 1, pero viene lejos. Marini. Hola Paco Reyero, ¿qué pasa? Muy buenas. Bueno, ahí está Viñales, detrás tiene a Luca Marini. Vamos a ver por aquí qué está pasando por atrás. Sigue atrás Andrea Iannone, sigue penúltimo con 2.012. Andrea Iannone sigue penúltimo con 2.012. Vamos a hablar de Yamahas y de Hondas. La primera Honda es Starco P5 con 59.2. La segunda ondita, la segunda japonesa es Quartararo P7. La tercera es Rins P11. Luego tenemos ya a Joan Mir P15, a Nakagami P17 y a Marini P19 con 2.004 Luca Marini. Oye, no están fluyendo las cosas, ¿eh? En Sepang, ¿eh? No están fluyendo a nadie, ni a Márquez, ni a Martín, ni a Pecco, a nadie, ¿eh? Está ahí Jack Miller segundo. O sea, tener a Jack Miller segundo en este circuito quiere decir que algo no está funcionando, básicamente. Y Morbidelli cuarto, Zarco quinto. O sea, no están corriendo todavía como tienen que correr las GP24 ni las Ducati en general, ¿eh? Tenemos a Alex Márquez también noveno, una GP23, Yamaha séptima, no sé. Augusto P12, Augusto Fernández P12. Podemos estar ante un circuito KTM ahora, porque, bueno, Binder no está, por eso Binder está abajo. P16 para Binder. Bueno, otra imagen de Pecco Bagnaia. Atención, 17 minutos. Ojo porque 17 minutos no tenemos sensaciones solo de Jorge Martín, con ese neumático con 14 vueltas medio trasero, que ha hecho 58.9 Jorge Martín, pero no tenemos casi información de más ritmos, ¿eh? Vamos a ver qué pasa, porque ahora son 17 minutos. 17 minutos para la sesión y ya tienen que ir con el tema ataque. Atención, que yo creo que Nakagami ya debe... Pues sí, Nakagami ya está con neumáticos de tema attack. Nakagami está el primer piloto que va para el time attack. Blando delantero, medio trasero para Nakagami. Y vamos a ver qué hacen los pilotos, porque yo creo que ya tienen que pasar al ataque todos, porque ahora está Pecco en Q2, pero esto puede cambiar ahora muchos. Pecco se va a pista, Bastianini se va a pista, los dos Ducati nuevos saltan a pista. Ahí está Nakagami con el colín de Zarco también. Venga, todos a pista, ahora sí, ¿eh? Neumáticos nuevos, sí, neumáticos nuevos. Todos los pilotos que estamos viendo en imagen, todos llevan neumáticos nuevos. Pecco, Quartararo, Bastianini, Augusto.
neumáticos nuevos, todos, y ahora vamos a ver, se confirma Miller nuevo, Acosta nuevo, Bastianini nuevo, Nakagami neumático nuevo, Bagnaia neumático nuevo. Atención, todo el mundo ya en Time Attack, modo Time Attack. Empiezan la sesión de ataques al crono, al 16 para el final, blandos delanteros, medios traseros para el ataque al crono, menos Jorge Martín, que sigue en pista. De momento los pilotos que van a atacar el crono, como Nakagami, que viene ahora para ponerse P9, el primer Time Attack, usan blando delantero, medio trasero para este ataque al crono. En principio, esta es la opción que han elegido algunos pilotos. Vamos a ver si Jorge Martín también la mantiene. Vamos a ver Marc qué hace Marc, porque Marc de momento sigue en pit lane. Marc sigue en pit lane. Ahí está Pecco Bagnaia. Nakagami viene mejorando su tiempo, sector 2. Jorge Martín, también blando delantero. La moto de Martín sale ahora en boxes también, creo que es el blando delantero que lo han puesto. Ahora lo confirmaremos en el panel. Mira, Izasco lo confirma. He visto que era blanco, pero me esperaba por si acaso. Izasco lo confirma que es el blando. Nakagami ahora viene mejorando su tercer sector, pero bueno, Nakagami es el primero. Se van a fulminar a unos cuantos, seguramente. Ahí está el logo de la cúpula de Jorge Martín. Crespón negro, ¿no? Crespón, ¿no? Se llama. Pecco Bagnaia, ahora viene mejorando. Nakagami se pone P3, 59-1 para Nakagami. Mira, Nakagami 59-1 y Jorge Martín ha hecho 58-9 con 14 vueltas, ¿eh? O sea, flipas, ¿eh? La diferencia. O sea, que esta onda se va a ir para atrás ya cuando empiecen todos a bajar tiempos con los neumáticos blandos. Ahora está todo el mundo en parrilla. Blando medio, todo el mundo con blando medio. Atención, blando medio para todos, ¿eh? El neumático medio delantero de Jorge tampoco es que le haya dado mucha consistencia. Y ahora todos atacando el crono con el blando delantero y medio trasero, que sería el medio delantero del año pasado, ¿eh? Así que ahí está Pecco. 0-0 sector 1, 0-0 sector 2. Bastianini 0-1 sector 1, 0-1 sector 2. Ahí está Pecco. Bastianini. Rins también viene rapidete. Pero yo creo que Martín se os va a ventilar a todos a la otra vez. Porque bueno. Es el pase de Q2, chicos. Sale Márquez. Atención. Blando para Márquez y medio para blando delantero, medio trasero para Márquez. Atención, Bastianini rojo. Ahora viene mejorando sector 3, Pecco Bagnaia. En rojo sector 3 para Pecco y en rojo sector 3 para Bastianini. ¡Buah! Oh, aquí ha tirado fuerte, ¿eh? Madre mía. Aquí ha tirado fuerte Pecco. Mira, menos 178 al sector 3 para Pecco. Se va a poner primero en 58 abajo seguramente. Vamos al sector 4 de Pecco como se lo ocurra. Sector 4 de Pecco, a ver, esa frenada, esa entrada a la 15, que es preciosa esta curva. Preciosa esta curva, dejar correr la moto. Aquí, venga, velocidad. Un metro coladito y nos cerramos para adentro ahora. Y venga, Pecco Bagnaia, atención. 58. ¡Pam! ¡Hostia! ¡Vaya sector 4, tío! Ha bajado medio segundo en el sector 4. 58-2. Madre mía, pero ha bajado medio segundo en el sector 4, tío. Brutal, ¿eh? Brutal. El sector 4 de Pecco Bagnaia, ¿eh? Y ahora viene rápido el sector 1. Bueno, Martín. Atención, Martín. Martín viene a reventar el crono, tío. Viene a menos 0,4 en el sector 2, Martín. Increíble, Martín. Mira. A ver, Jorge. ¿Cómo está Jorge Martín, eh? ¿Cómo está Jorge Martín, tío? Madre mía. ¿Cómo está Jorge, tío? Y tiene a Zarco detrás. Otra vez Zarco cogiendo referencia de una Ducati para ver cómo pilotan estas Ducati, cómo van. También viene rápido Pecco Bagnaia en sector 2, bajando 2 décimas de su tiempo, pero Jorge está bajando 4. Reacción de Ducati Lenovo y reacción de Jorge Martín. Ahora Martín mantiene el 0,4 en el sector 3. ¿Cómo va Jorge, tío? ¿Cómo va Jorge, eh? Alex Márquez sube a P5.
Quartararo que sube a P3, a 4 décimas. ¿Y Pecco ha cortado? Pecco ha cortado, venía rápido y atención, se le va a Bastianini en sector 3, ¿eh? Se le va a Bastianini en sector 3 y mantiene, atención, Jorge, vamos a ver Jorge Martín, sector 4 para Jorge, ahí está, sector 4 para Jorge, 0-4, 0-4, viene a reventar el crono de Pecco, ¿eh? Oye, que Pecco venía rápido, pero ha cortado y este no ha cortado y le va a bajar 4 o 5 décimas, le va a bajar, ¿eh? Está a 0-4 en el sector 3, aquí la misma trazada que Pecco, más o menos. Y atención, sector 4 para Jorge Martín, se va a 57, 57, atención, 57, 8 para Jorge Martín, 57, 8 para Jorge Martín. Ya está marcando la referencia a Jorge Martín. Ahí está, viene el rojo otra vez en el sector 1. Jack Miller viene rápido, Zarco que está ahora mismo P10, Quartararo que pasa Costa a P4. Bueno. Bastianini también, que se pone segundo, 58-2, que pasa a Pecco Bagnaia. Bueno, y viene Martín bajando del sector 2. Brutal, ¿eh? Brutal. Yo es que no... Decíamos antes que no hacía falta hacer esas cosas a Jorge, porque fíjate cómo está. Yendo a la suya, va rapidísimo. No le hace falta hacer esas cosas a Pecco Bagnaia. Y además se ha quedado fatal, porque veníamos en un momento de que todo era güey con Ducati se porta bien, y ha sido él el primero en hacer un gesto feo contra Ducati. Que es esa persecución a Pecco en la recta que ha hecho esta mañana, que no se da cuenta de qué venía. O sea, que no sé qué ha ganado con eso, no ha ganado nada. Porque fíjate cómo va Jorge Martín, el ritmo que tiene. Sigue bajando el sector 1, sector 2, y viene bajando también el sector 3. Se va para el 57 medio ahora, se va Jorge Martín para el 57 medio. Quartararo cuarto, tío. Quartararo cuarto, ojito, Ahora sale Marc. Quartararo, vamos a ver, Fabio. 57-7 para Jorge Martín, atención, y Quartararo que viene para P4, tío. P4 Quartararo, ahí lo tenéis, P4 con 58-4. Fabio Quartararo P4, Oye, en el test hicieron 56, en el test, Pecco. O sea que vamos a ver si esto baja o no baja, porque está pasando algo muy raro, porque aquí se está yendo más lento de lo previsto, Martín, 57-7, a corta. Segundo Bastianini, tercero Bagnaia, cuarto Quartararo, Morbidelli quinto, Acosta sexto, Rins séptimo, la Yamaha, séptimo. La primera onda que es Zarco, que está P12, que no está dentro, era Zarco, está 58-8, Zarco. Bueno, la imagen otra vez de Ducati, otra vez del box de Ducati, hablando los técnicos con Pecco Bagnaia. Bueno, Márquez no le ha ido bien, Márquez ha entrado en boxes, algo no funciona Márquez, no está funcionando con Marc porque ha hecho 58-8 y ha entrado en boxes Marc Márquez, Qué raro este gran premio, tío. Está siendo un gran premio muy poco consistente, Jorge Martín, el único que está dando el callo aquí, Y Bastianini ahora, pero bueno, pero yo creo que Pecco con 58-2 es un poco flojito, A medio segundo de Jorge, es un churro ahora mismo. Sale Bagnaia. Venga, mantiene neumáticos. Bueno, pues Pecco, según Izaskun, ha pedido ajustes en la suspensión delantera y trasera y ha mantenido el neumático delantero y ha montado un medio trasero nuevo Pecco Bagnaia. Vamos a ver si funcionan esos cambios que han hecho en la moto de Pecco, estos ajustes pequeños que han hecho de las suspensiones, entrando en esta segundo time attack de Bagnaia, que está P3 a muy lejos de Jorge Martín, a 0,5 de Jorge Martín. Venía a 2 décimas por debajo de su tiempo en el sector 2 y ha parado, o sea que el ritmo lo puede tener, y aparte ha hecho este cambio. Vamos a ver si le da para llegar a la altura de Jorge Martín, Vamos a verlo. Oye, Marc de momento atrasado, P8 para Marc. P8 para Marc, no hemos visto la vuelta. Ahí está Jorge Martín, que se va a boxes.
Bueno, pues ahora está llegando al parcial 4 Peco Bagnaia y va a empezar su vuelta. Espero que la realización nos la muestre. A ver si puede o no plantarle cara a Jorge, que está muy fuerte Jorge Martín, ¿eh? Muy fuerte Jorge Martín. Sí, las Yamaha a tope, Jordi. Las Yamaha están a tope, tío. Ahí está Borsoi, que gira la cara cuando se ve en pantalla. Ahí está Fonsi, bostezando como yo. Bueno, Bastianini, que es a la pista, cambiando neumáticos también. Y empieza vuelta a Peco. Empieza vuelta a Peco. Bueno. Ahí empieza vuelta a Peco. Salen a boxes, salen de pit lane Márquez, Pedro, Jorge Martín. Se me ha quitado el audio de Dazón. Así lo puedo recuperar. Ahora sí, ver en directo. Se me había cortado el vídeo de Dazón. Vale, pues ahí están los pilotos que vuelven a salir a pista segundo run. Vamos a ver cómo lo llevan ahora mismo, porque está en imagen Peco 0-0 en el sector 1 para Peco. A ver, sector 2, una décima perdiendo Jorge Martín. Bueno, una décima no está en drama, de momento. Bueno, Alex Rins 0-6 en el sector 2 también. Viene rápido, ahí está Maverick, ahí está Binder, ahí está Peco, ahí está Rins detrás de... Ahí está Rins detrás de Peco. A ver, ese sector 3 de Peco. A ver, sector 3 para Peco Bagnaia. Ahí está. Se le ve un poco más fluidos. Mantiene la decimita en el sector 3, Peco. A ver el sector 4, que antes lo ha hecho de manera brutal. Rins viene también muy bien, Rins, ¿eh? Viene muy bien, Rins, ¿eh? Atención, Peco, el sector 4, que le sale muy bien ese sector 4. Aguante, le ha salido muy bien. Vamos a ver si ahora lo confirma ese sector 4, ¿no? Que antes lo ha bordado. Atención, cómo se va hacia afuera. Ahora cierra, levanta moto. Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Peco, cómo hace esa curva, qué bonita, qué bonita. Atención, Peco Bagnaia. ¡Pam! 57.6, le baja el tiempo, sí, sector 4, bueno para Peco Bagnaia, que le baja a Jorge Martín. 57.679 para Jorge Martín, que se le ha bajado a Peco Bagnaia, se le ha bajado a Jorge Martín el tiempo. Bueno, ahora falta Jorge Martín, que tiene su segundo ataque. Vamos a ver de qué es capaz Jorge en el segundo ataque, porque este es el segundo de Peco después de modificar moto, y este es el segundo de Jorge después de cambiar neumático trasero. Neumático medio trasero nuevo para Jorge, y se va, atención, para el segundo ataque de crono. De momento Peco le ha bajado el tiempo con su segundo neumático, pero podría tener otras decimitas más Jorge Martín en este segundo intento. Bastianini también viene rápido, atención, sector 3 para Bastianini, viene cerca de Jorge, a una decimita de Peco. ¡Caída de Jorge! ¡Caída de Martín! ¡Caída de Jorge! ¡Arrastrón de Martín, tío! ¡Arrastrón de Martín! En la curva 1. ¡Madre mía! Error de Martín otra vez. Bueno. Esto es el termómetro ya de que están yendo al límite, ¿eh? Y casi se lo come Jorge Martín, ¿eh? Ahí Pedro Acosta. Y Marc se ha quedado sin la referencia. Venía Marc para coger esa referencia de rueda de Martín y se ha quedado sin la referencia Marc. Vamos a ver qué hace Marc ahora sin referencia, porque venía detrás de Jorge Martín y se ha ido al suelo Jorge. Y atención, porque viene Bastianini también cerca. Se consolida P3 Bastianini. Ahora tenemos 3 GP24 arriba, la de Peco Bagnaia, la de Jorge Martín y la de Bastianini. Alex Rins cuarto, tío. Alex Rins cuarto, tío. ¿Qué esto qué es, Yamaha? Alex Rins 58.3 cuarto, madre mía. Madre mía. 58.4 Quartararo. Viñales, que se pone a la P6. Morbidelli P7. Acosta P8. Binder y Marc Márquez P10. Atención, Marc está P10, ¿eh? Atención, Marc, que empieza vuelta Marc, ¿eh? Vamos a ver, Marc Márquez. Empieza vuelta Marc. Aún no, está en sector 3, Marc. Ahí Alex Márquez. Ahora viene Alex Márquez para escalar posiciones. 0-4 en el sector 3.
Y Alex Márquez que se pone P4, tío. Bueno, esto se pone interesante, ¿eh? Hay un gap muy importante entre los primeros y los demás, ¿eh? Atención, porque las primeras GP24 están a 6 décimas de la P4, ¿eh? Hay un salto grandioso entre las tres primeras GP24 y la primera GP23, que es la Alex Márquez, 0.6. Es una locura el tiempo. Una locura. Pues ahora viene Marc rápido al sector 1. Ahora viene Marc rápido al sector 1. Atención. Vamos, Marc. Viene Marc, sector 1, a ver. 0-1. 0 casi 2 en el sector 1 para Marc. Vamos a ver, sector 2. Bueno, va a pasar sobras porque están a 6 décimas, viene a 0,3 en el sector 2. Y Zarco detrás de Marc, tío. Zarco detrás de Márquez, tío. Zarco lleva todo el rato buscando ruedas. Ducatis, ahora viene, bueno, la de Márquez. Está Zarco a rueda de Marc Márquez otra vez. Atención, Márquez. Viñales que se pone cuarto ahora. Viñales a 0,4 se pone cuarto, tío. Y bandera para Viñales ya. Bueno, es la última vuelta para Marc, ¿eh? O lo cuadra o no pasa, ¿eh? Y sumado se aparta a Alex Márquez. Y Zarco le está comiendo el terreno a Márquez, ¿eh? Zarco le está comiendo el terreno a Marc. Es alucinante. Le ha comido el terreno a Zarco a Marc. Es alucinante, tío. En ese sector, ¿eh? Bueno, atención, Viñales que se pone cuarto. Atención que viene Marc para pasar a 0,4 sector 3. Bechequi 0,5. Zarco 0,6. Atención, que va a haber aquí movimientos. Peco Bañaya que se queda primero con 57,6. No viene nadie más rápido por atrás. Atención. Atención. Quartararo viene rápido. Morbidelli viene rápido. Marc Márquez P8. Marc Márquez P8. Atención. Viene para P8 Marc Márquez. Atención. Viene para pasar justo. Atención, Quartararo que vuelve a pasar. Atención. Que está justo a la P10, Atención, Márquez. Uy, ese error de entrada meta de Márquez. Uy, uy, uy. Ha entrado mal Marc Márquez en la curva 15. Le ha hecho un raro a la moto y Zarco está detrás. Atención, Morbidelli ahora pasa. Atención, atención, atención. Que está complicado el pase. Se va a complicar el pase, Marc. Atención. P8 para Marc, pero vienen por detrás pilotos como las Yamaha de Quartararo. Atención, Quartararo que P6 y marca a P9 a Marc Márquez. Cuidado, cuidado, cuidado. Que va a pasar por los pelos, Atención, que va a pasar por los pelos Marc Márquez. Que se va a quedar fuera Costa, que se va a quedar fuera la Sonda. Madre mía. Morbidelli, séptimo. Bueno. Marc Márquez en el límite pasa por los pelos a Q2, P10 con su hermano que le ha metido esta vez caña, que está P5 Alex Márquez, que le fue muy bien este circuito a Alex Márquez el año pasado, fue muy rápido aquí. Estuvo para ganar los sprint y estuvo para podio en la carrera larga. O sea que ha pasado Alex Márquez con la GP, o sea que no es un tema de la GP23, es un tema más de Marc, yo creo, porque está su hermano quinto a 0,6 del primero. O sea que sí que es un tema, hay un gap en la GP23, pero no es el caso exactamente de que esté el Marc P10. Yo creo que su hermano está arriba, más arriba, pero sí que hay una diferencia bastante clara esta vez con las GP24 y 23. Aquí yo creo que es el circuito que, vamos, que aquí es la evolución. De hecho, fue el circuito del test donde para donde se diseñó esta aerodinámica de la GB24 y este giro. Aquí están las tres primeras, Bagnaia, Martín, Bastianini, y la segunda, que es la de Alex Márquez, está bastante lejos, a 0.6. No hay ninguna más en Q2, Bechequi está P12 y Iannone está P21, Iannone 59.6. 59.6 Iannone, que está bastante retrasado, Está Iannone a casi 2 segundos del primero. Vaya arrastrón de Jorge Martín. Bueno, pues esto se pone interesante. Hemos estado una sesión bastante aburrida y de golpe se acelera, Peco reacciona, Márquez falla, Alex pasa a su hermano, Martín se cae, Viñales, como siempre, marcando tiempos por su talento con la Aprilia, que no hay ninguna Aprilia cerca. La segunda Aprilia está tomada por saco también. Increíble. Ahí está Jorge Martín. Bueno, Jorge Martín es igual, ha pasado, tiene el ritmo. Ahora, a ver por qué se han caído. Bueno, pues trabajo en boxes, no están saliendo bien las cosas. Y este gran premio pinta que va a ser currado, Sí que va a ser, yo creo, entre Peco y Jorge, pero ahí está Bastianini, Bastianini, Peco y Jorge.
ahora mismo han demostrado estar un pasazo por delante de todos. Y bueno, ojo, porque esto es una carrera 3 con Márquez descartado, de momento descartado, y aquí el que tiene la llave ahora es Bastianini, o sea que vamos a ver, porque es un 2 contra 1 de momento, Bagnaia y Bastianini contra Martín, 2 contra 1, mientras no hay nadie cerca de ellos, ni Viñales, ni Alex Márquez, ni Quartararo, ni Morbidelli, ni Alex Rins, ni Jack Miller, ni Jack Miller, ni Marc Márquez, ni Pedro Acosta, que está fuera. Ha pasado Jack Miller y no ha pasado Pedro Acosta. ¡Qué fuerte! Betcheki está fuera, Zarco está fuera, Zarco chupando ruedas todo el día, Brad Binder está fuera. Binder es una excepción total para mí, ya sabéis. Yo soy muy de Binder, o era muy de Binder, ya lo estoy dejando de ser. Este año no sé qué le está pasando, no me cuadra para nada lo que está pasando a Brad Binder. Nakagami fuera, Raúl Fernández fuera. Es que Raúl por delante de Aleix, bueno, es que Aleix ya está jubilado básicamente. Marini, Augusto, Joan Mir, la última onda. Joan Mir, tío. Joan Mir, la última onda otra vez. Es muy fuerte, Es muy fuerte, Y la primera onda, que es la de Zarco, está a 0,9 de la Ducati, Que al final has de contar los mortales, que son a 0,5. O sea, están a 4 décimas las ondas del top 3, dijéramos, ¿vale? El top 4. Porque las 3 GP24 están a otro nivel increíble, tío. O sea, solo Viñales ha conseguido meter la Aprilia a 0.4 de las GP24. Alex Márquez, la GP23, a 0.6 de la GP24. Y Quartararo ya 0.6, 0.6 Morbidelli, 0.6 Alex Rins, 0.6 Jack Miller, 0.6 Marc Márquez. Bueno, es que en 0.6 hay 5 pilotos, tío. O sea que, vamos, puedes estar P10 o P5 en un clic. O sea que, pues nada, chicos, aquí vemos la imagen del box de Ducati, trabajando todos delante de Pecco Bagnaia. ¿Qué está pasando? Un circuito el que debería arrasar Pecco Bagnaia. Y de momento, otra vez error en la salida para Pecco. Madre mía, otra vez la ha derrapado la moto en la salida Pecco Bagnaia. Otra vez, Bueno, me ha marcado el ritmo Pecco, pero no para nada refleja ninguna superioridad. Está muy igualado con Martín. Yo creo que Martín le podía bajar el tiempo tranquilamente. O sea, que ha tenido un arrastrón con ese neumático al final que ha mantenido y ha montado el medio trasero nuevo en el segundo ataque. Pero Bastianini está ahí. Está para tocar los huevos aquí al final de carrera a los dos. Para condicionar la carrera. Y de momento no hay nadie más ahí con señales de hacer algo. Marc está flojo, este circuito se podía esperar un rendimiento bajo de Marc, de momento es bajo, pero está a 0.6 de un grupito que luego en carrera va a ser, básicamente se los va a comer a todos. Marc estará detrás del grupito de 3, ¿vale? Porque Viñales desaparecerá. Y todos estos que tienen delante Marc Márquez en carrera a 0.6 os va a comer a todos, básicamente. Así que Marc Márquez de momento sin ritmo para seguir a Bagnaia, Martín y Bastianini. Se prevé carrera a 2 con Bastianini y Marc a un ritmo, a una distancia un poco más separada de ellos. Esto es lo que se prevé y veremos cómo se cumple esto mañana por la mañana en la Q1, Q2 y en esa pedazo de sprint que vamos a ver ya mañana. De momento no pinta muy bien para Pecco, no pinta mal, pero no pinta una situación de, bueno, va a ganar Pecco, como pasó en Buriram. En Buriram tenía más Pecco, aquí no lo está teniendo. Y Martín tranquilo porque haciendo segundo le vale. Y ese es Pecco el que tiene que tirar. Ahora yo creo que esta situación de ver a Bagnaia, Martín y Bastianini, esto de que no van a hablar con Bastianini, vale, yo me lo creo, pero tú haz lo que tengas que hacer, eso, tú haz lo que creas que tienes que hacer, eso ya es decirle algo a Bastianini. Y ojo, porque Bastianini ahora mismo, con este contexto, con esta clasificación, con estos ritmos, está claramente entre Bagnaia y Martín y no hay nadie más. No está Márquez de momento, mañana a ver si mejoran con los datos de hoy, pero de momento hay un gap importante entre estos tres y el resto. O sea que ahora mismo Bastianini sería el que tiene la llave. No sé quién ayudará, si a Martín o a Pecco, a los que se van, o a su equipo, pero Bastianini está ahora mismo en posición de condicionar o pelear con estos dos a la espera de qué hace mañana Marc Márquez si recupera estas sensaciones que no han sido muy buenas hoy. Hemos visto ese error entrando a meta, que yo creo que estaba Márquez para entrar cuarto, cuarto sí, pero ese error de la entrada a meta la ha condicionado a la vuelta, o sea que Márquez está para
para estar cerca de ellos como segunda, bueno, pues como P4 como mínimo, como siempre, como siempre. Están las GP23, GP24 y Marc Márquez, y veremos mañana cómo avanza o Marc, ¿vale? Pues nada, chicos, buenos días, me he dormido. No te pierdes nada, Alfredo. Sí, ha sido un practice muy malo, muy malo. Márquez muy flojo, Pedro también no ha pasado. Caída de Martín, un arrastrón. La sensación desde la tele es que no sé, no se está corriendo mucho, ¿vale? Pero bueno, veremos porque al final esto es mañana todo en la carrera. Bagnaia, Martín y Bastianini, y a ver cómo. Hasta mañana, Luis, gracias. Pues nada, hasta mañana a todos, chicos, gracias a vosotros. Y nada, esta tarde directo para comentar los ritmos y todo. De momento Martín es el que tenía mejor ritmo con neumáticos usados, ya lo hemos visto. Pero esta tarde le haremos el análisis de todo y comentaremos las impresiones de los pilotos, porque seguramente tendrán mucho que decir, sobre todo los pilotos como Bagnaia y Márquez, que han estado mucho rato en boxes probando cosas, muchos movimientos en sus motos. Martín quizá el que menos, el que más las cosas le ha fluido, ¿ok? Y veremos qué dicen esta tarde. Pues nada, chicos, hora 22 de directo. Gracias a ti, Andrés, gracias a vosotros. No, Marc pasó carambola, no. Yo creo que Marc tenía para pasar sobrado y con un fallo incluso ha pasado, ¿vale? La lectura es que Marc tenía que pasar más sobrado y ha hecho ese error para mí entrando a meta, que le ha condicionado un poco el límite y ha pasado ahí al límite. Pero bueno, al final ha pasado Marc y mañana va a estar, yo creo, delante de todo este grupo que tiene delante. O sea, que no tengo dudas de que va a estar como mínimo detrás de estos tres. El primero detrás de estos tres será Marc, no tengo ninguna duda. Y su hermano, bueno, su hermano también puede estar con él, su hermano. No podemos esperar también su hermano que esté cerca de ellos. Pero esto ya lo veremos mañana. Bueno, chicos, pues nada, yo lo dejo aquí ya. Hasta aquí el directo y nada, que paséis un buen día y saludo a la gente de Valencia, como siempre. Y el Gran Premio, que veo que hay gente que está un poco con el tema del Gran Premio, si se hace o no se hace. Sobre el tema del Gran Premio, yo lo que creo, que os he dicho, ayer creo que fui el primero en decir que se va a hacer se va a intentar hacer el Gran Premio, cuando todo el mundo estaba, no, que no se haga. Yo hice el vídeo ayer diciendo que se va a hacer y ya habéis visto que ha sido la intención. O sea, antes de hacer yo el vídeo, aún no había hablado nadie sobre las intenciones de Dorna hacer el Gran Premio. Y después de colgar el directo, me di cuenta que ya estaban hablando en AS, Carmelo, de que la intención es hacerlo y tal. Ya lo habéis visto, la intención es hacerlo respetando toda la situación, como yo os dije, ¿ok? Y no creo que deba ser criticable eso, ¿de acuerdo? Porque, bueno, ya lo expliqué ayer, pero yo creo que lo que va a pasar es que cuando pasen unos 3 o 4 días y esté todo más controlado, hayan recibido más ayudas y más cosas, yo creo que lo que van a hacer es hablar a mediados de la semana que viene, como muy tarde. No lunes o martes, pero quizá miércoles ya, cuando esté todo más controlado, pues digan lo que van a hacer. Yo creo que ahora están trabajando en silencio, a tope, para hacer el Gran Premio, pero no lo van a comunicar porque quedaría como muy mal. Oh, estáis muy preocupados por el circuito, ¿qué tal, no? Entonces, para evitar esos comentarios y pues no van a decir nada, y cuando tengan todo controlado, decir, mira, va a haber Gran Premio. Yo creo que esto es lo que va a pasar, ¿de acuerdo? Así que nada, que esperemos que todo vaya cogiendo la normalidad. Hay muchas asociaciones que están cogiendo comida, ropa y cosas para gente. O sea, si vais a internet veréis un montón de gente, pues que centros de recogida y todo. O sea que es fácil, la gente sobre todo de la zona que esté cerca y pueda colaborar, pues de aportar pues comida, ropa para gente que ahora mismo está sin nada, pues las casas han destrozado, coches no pueden moverse, están sin luz, sin agua, sin gas, sin nada, y esperando recibir ayudas pues de gente pues que pueda ir aportando cosas estos días, ¿de acuerdo? La gente se va a movilizar, como siempre, va a ser la gente muy solidaria, y si queréis información, buscáis en Google centros de recogida y tal, para comida y ropa, y veréis que hay varias asociaciones que lo están haciendo para que la gente pueda colaborar en ayudar a la gente en Valencia en estos días, ¿de acuerdo? Así que nada, chicos, gracias Andrés
Cárdenas, gracias. Gracias. Hasta aquí el directo y nos vemos. Que vaya todo bien y fuerza, fuerza, fuerza a Valencia. Chao.